Excelente. Bueno, les voy a invitar a que nos pongamos de pie para orar y presentar el mensaje en esta mañana delante del Señor. Este día tan bello que Dios nos regala, que tenemos que aprender a valorarlos y darle gracias al Señor por tantas cosas bellas que nos da, como la salud, los sentidos, para poder disfrutar de algo como esto que tenemos hoy aquí. La gente, la naturaleza y tantas cosas lindas. Amén. Señor, queremos darte gracias por esta mañana, queremos agradecerte, Dios, por este día. Queremos, Señor, presentar una acción de gratitud delante tuyo, Señor, porque tú nos has dado, Señor, muchas cosas valiosas, empezando por la salud, Señor, el don de la vida, por medio del cual, Señor, podemos tener experiencias y esas experiencias, Señor, nos marcan, algunas de manera positiva, otras no tanto. Pero hay una buena noticia, Dios, y es que sin importar cómo sea una noticia o la otra, o una experiencia, Señor, en ti hay esperanza. Y hoy nosotros estamos aquí presentes, Dios mío, declarando eso, declarando que tú eres nuestro Dios, que tú eres justo, Señor, que en ti no hay injusticias. Hoy queremos, Señor, darte gracias por esta mañana, por cada persona que está aquí presente, Dios. Hoy venimos declarando, Señor, que tú renuevas las mentes, que tú, Señor, abres los ojos de los ciegos, que tú abres los oídos de los sordos, espiritualmente hablando, Señor, y físicamente hablando también. Padre, que de la misma manera en la cual tú te movías en la tierra cuando estuviste aquí, Señor, en carne, que cuando tu palabra, Señor, era proclamada y era, Señor, comunicada, transformaba a las personas. Hoy oramos y te pedimos que de esa misma manera tu Espíritu Santo hoy a la predicación de tu palabra haga eso, Señor. Que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, que podamos, Señor, recibir en nuestro corazón esa verdad, Señor, que tú quieres transmitirnos. Hoy queremos darte gracias, Dios, por este día. Queremos presentar este mensaje y pedirte, Dios, que tú edifiques, exhortes, consueles. Señor, que ninguno de nosotros hoy salga de aquí en la misma calidad, Señor, en las mismas condiciones en las cuales llega. Haz una obra, Señor, en nuestro corazón. Solamente tú conoces de qué cosas tenemos necesidad. Por esa razón te pedimos que prediques tú, que enseñes tú, Señor, que tu palabra hoy sea para nosotros agua. Sea, Señor, ese refrescamiento, pero también sea, Señor, ese martillo que rompa todo lo que necesite, Señor, ser quebrantado de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y te damos gracias por esta mañana una vez más, Padre Santo. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Por este día tan bello que nos regala. Bien. Puede tomar asiento. Y vamos a venir a la palabra. Vamos a estar en el libro de Josué. Josué capítulo 2. ¿Cuántos han leído todo el libro de Josué? Levanten sus manos. Eric no lo ha leído todo. Eric, ¿cómo es posible? Es una broma. Josué capítulo 2, vamos a estar hoy viendo un pasaje bien lindo que nos muestra la historia de una familia que fue salva y una familia que nosotros no hubiésemos creído que hubiese sido salva. Una familia bien particular, una familia, vamos a decir, en riesgo social, con una serie de características y particularidades que aún hoy en día nosotros les hubiéramos visto y tal vez no les hubiéramos tenido por gente que se hubiese salvar, que se fuese a salvar y que fuese a seguir al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Demian, ¿me harías un favor? Volver un poco los micrófonos, los parlantes, para que no me aturda yo mismo. Este relato que vamos a ver en Josué capítulo 2 nos muestra una historia de salvación, pero también nos habla un poco sobre lo que es la entrada de Israel en la tierra de Canaán. Recordemos nosotros que Israel fue un pueblo, fue una familia conformada por Jacob y sus 12 hijos. Y cuando Dios le da a Jacob esta familia y les da estas 12 tribus, el objetivo de él era introducirlos en una tierra, que dice la Biblia que era una tierra en la cual fluye leche y miel. Era un lugar en el cual Dios quería bendecirles. Era un plan y un proyecto de Dios con esa familia. Amén. Sin embargo, ese plan que Dios tenía de introducir a Israel en la tierra de Canaán no se desenvolvió al paso que estaba pronosticado que tenía que darse. Es decir, cuando Dios le habla a Jacob y cuando Dios le entrega esta promesa al pueblo de Israel, recordemos que ellos estaban en Egipto.
Ellos estuvieron ahí esclavos 400 años. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, se suponía que el ingreso de Israel en la tierra prometida tomara 11 días el trayecto. Sin embargo, ocurren muchas cosas en ese desplazamiento antes de llegar a la tierra de Canaán. Y dentro de esto, una gran resistencia de parte de Israel. Rebeldía, incredulidad y demás, que hace que se cause una dilación en su entrada. Y esa dilación llega a tomar 40 años. Y la causa de ese atraso que Israel tiene para ingresar ahí tenía que ver, sí, con la resistencia de ellos, con la rebeldía, pero también mucho con la incredulidad. Sin embargo, a pesar de que tienen este altercado en su camino, Dios tiene misericordia de Israel. Y nos enseña la Biblia que el Señor guarda la promesa para ellos. Y Él hace que una generación, la generación que fue incrédula, dice, perece en el desierto. Y la generación nueva, la generación que estaba emergiendo, fue la que Dios le permitió que ingresara. Cuando pasa esta generación y pasa estos 40 años de este pueblo que... Vamos a esperar que pase el avión. Bien, cuando pasan estos 40 años, dice la palabra que perece el líder que ellos tenían en ese momento, que era Moisés. Y entonces Dios levanta un nuevo líder, y ese líder que Dios levanta se llama Josué. Cuando Dios levanta a Josué, Dios le hace una encomienda y le dice, Josué, usted va a introducir este pueblo en la tierra que yo le había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob, a los patriarcas. Usted los va a introducir a ellos. Y ese pueblo y ese lugar en el cual Dios les iba a introducir era llamado Canaán. Y es muy interesante porque cuando vemos Canaán, los asentamientos de ese pueblo, las naciones que estaban allí establecidas, hacia atrás en la escritura tenían una historia bien convulsa. Después del diluvio, cuando Dios salva a la familia de Noé, nos enseña la Biblia que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y enseña la palabra de Dios que de las generaciones de Sem y de Cam, principalmente Cam, que fue un poco, vamos a llamarle, perverso en su proceder, fueron las generaciones que poblaron toda la región de Canaán. Y el linaje de Sem fue por el medio del cual Dios trajo a Abraham, es decir, el que Dios tenía marcado para traer salvación a la humanidad. Cuando la nación de Israel evoluciona, se convierte en una nación y ya Dios dice, vamos a asignarle un territorio a Israel para que se establezca. Dios lo lleva hacia los asentamientos de Cam. Y Dios, por medio de esto, tenía 2 propósitos. Uno, sí, era cumplir la promesa de Israel de establecerlos en esa tierra, pero el otro también era traer juicio a las naciones de Cam, a las naciones que estaban en la región de Canaán. Y la razón por la cual Dios iba a traer ese juicio a estos habitantes, nos enseña la Biblia, es porque eran sumamente perversos. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia que hay guerras y que hay muertes, principalmente en estos capítulos y en estos libros que están iniciando en la Biblia, no es porque Dios fuese un Dios malvado. La guerra en aquellos días era algo común. Constantemente habían batallas entre los pueblos, había muerte obviamente, pero la guerra que estaba llevando Dios por medio de Israel al interior de Canaán era una guerra con 2 fines. 1, cumplir la promesa, y 2, traer un juicio sobre las naciones de Canaán. ¿Ok? Pero también esa guerra y esa muerte que estaba aconteciendo en estas regiones nos enseña a nosotros algo, que es el simbolismo de la guerra que va asociado con el pecado en este libro. Simbólicamente hablando, la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Entonces Dios empieza a utilizar a Israel como un instrumento de juicio para llegar a estas naciones y no solamente exterminar a muchas de ellas, sino también darle a Israel lo que él había prometido, darle un asentamiento que iba a ser el lugar en el cual Israel iba a establecerse, como nación se iban a desarrollar y siglos después en ese pueblo Dios iba a traer al Mesías. Es muy importante que cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento tengamos esta perspectiva, comprendamos qué es lo que Dios estaba haciendo y en este caso particular, tener este panorama nos va a ayudar a comprender el relato que vamos a estar leyendo en Josué capítulo 2. Vamos a ver el caso, como mencionábamos, de una familia que nosotros probablemente no hubiésemos pensado que se fuese a salvar. Pero también es una buena noticia para nosotros, porque tal vez
ninguno calificaba para salvación. Pero Dios en su misericordia, por medio de su Hijo, nos otorgó a nosotros una amplia entrada al reino de los cielos. Amén. Entonces vamos a leer un poco Josué capítulo 2. Vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Y antes de leer, quiero comentar un poco lo que está pasando aquí. Recordemos que después de estos 40 años, cuando Dios le dice a Josué que vayan y conquisten esta tierra, el pueblo de Israel estaba sentado en un lugar en particular y ellos iban para Canaán. Mientras ellos se desplazaban, Josué envía 2 espías para que revisen esta ciudad que se llama Jericó. Que Jericó, estratégicamente hablando, era la puerta de entrada a todo lo que era Canaán. Quiero mostrarles unas imágenes bien interesantes. No sé si alcancen a ver todos allá atrás, que son de unas ruinas que se encontraron hace unos 20 años de Jericó. Voy a acercarme por aquí. Estas son unas ruinas de Jericó que fueron encontradas hace escasos 20 años. Israel venía, si ustedes lo ven de acá, del lado derecho de ustedes, para entrar en todo lo que es la región de Canaán, que lo vemos aquí, al lado izquierdo de donde ustedes están sentados. Jericó estaba justamente acá, y todo esto eran murallas. Aquí estaba el Mar Muerto, Israel sale de Sitim, Jericó está justo aquí. Para ellos poder entrar y poseer esta tierra, Jericó estaba aquí, era básicamente un puerto, era una muralla que les estorbaba a ellos, estaba en el camino de entrada y tenía una particularidad, era una ciudad amurallada. Según las excavaciones y según lo que se ha encontrado, las murallas de Jericó, algunas tenían hasta 7.5 metros de alto y 6 metros de ancho. 6 metros es casi como desde donde está ese poste, aquí, ¿no? Una pausa estratégica. Ahora, ¿por qué es importante este relato y esta particularidad, este detalle técnico de los muros? Porque vamos a ver más adelante una familia que particularmente vivía adentro de ese muro, que para Jericó era una muralla, era una protección, pero también era un lugar en el que vivían personas. Y no la gente más, vamos a ver, de alcurnia vivía en el muro, sino eran personas que eran vistas de una manera no muy buena a lo interno de Jericó en la cultura de ellos. Entonces, antes de ver este relato como tal a nivel de historia, es importante que veamos los paralelos que hay aquí. Hay historias paralelas. Por un lado, estábamos viendo cómo el Señor le da a Israel el poder establecerse en una tierra, pero también estamos viendo otra parte que es una historia de salvación para una familia. Y esa familia también nos representa a nosotros en muchos sentidos. Entonces vemos en Josué capítulo 2 lo siguiente. Leo para ustedes desde el versículo 1. Dice de la siguiente manera: Luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido para espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta. Entonces, vemos algo muy interesante acá. Recordemos que Josué, a excepción de los 12 espías que estuvieron en la generación anterior, Josué y Caleb, Dios les había concedido el derecho de vida porque ellos sí habían creído a la promesa de Dios de entrar en la tierra prometida.
Es decir, durante los 40 años que Israel estuvo en una pausa en el desierto, hubo 12 hombres que anteriormente habían sido enviados a explorar la tierra de Canaán. Por la incredulidad de 10 de 12 de esos hombres, toda esa nación tuvo que quedarse ahí emplazada por 40 años. Sin embargo, Josué y Caleb dieron un informe, nos enseña la Biblia, muy diferente del de ellos. Dios les concede la vida a Josué y Caleb. Y Dios también señala a Josué en ese momento para que fuese líder, pasados esos 40 años, para dirigir a la nación de Israel y que entrara en la tierra prometida. Podemos entonces nosotros comprender que cuando llega la altura del capítulo 2, Josué estaba deseando que esos 40 años se cumplieran para entrar en Canaán, ¿cierto? Cualquiera de nosotros, 40 años dando vueltas en un desierto, esperando una promesa, estamos deseando que ese tiempo pase para entrar. Y acontece algo que podríamos pensar nosotros un poco curioso, que es que cuando Josué envía a estos 2 hombres a explorar la tierra de Jericó, la ciudad de Jericó, dice que van y se quedan en la casa de una prostituta. Y uno podría pensar, se supone que era un viaje de negocios al que iban. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que llegan y se quedan en la casa de una persona con esta reputación? Tenemos que comprender un poco el contexto cultural en el cual se daban este tipo de negocios. En los tiempos bíblicos, el negocio de la hotelería y la prostitución por lo general iba de la mano. Es decir, donde había un hotel, por lo general había también un burdel o un prostíbulo. Entonces era muy común que cuando los viajeros iban y se quedaban en algún hotel, las 2 cosas estuvieran asociadas. Entonces podemos ver que por un lado Rahab se dedicaba a este oficio, pero también probablemente era comerciante. Ella o dirigía ese lugar o trabajaba allí. Y también estaba pasando algo, que era que Israel había salido de Egipto. Y recuerde usted en qué condiciones salió Israel de Egipto. Dice la Biblia que Dios le abrió el mar en seco para que Israel pasara. Que el Señor era una columna de fuego en la noche y que también era una nube durante el día para que el sol no les aquejara. Y aunque ellos no tenían Facebook, ni YouTube, ni correo, ni redes sociales, todos esos rumores se regaron por esa región. A tal punto que las regiones vecinas y los pueblos comenzaron a escuchar de Israel y comenzaron a tener miedo de lo que estaba pasando. Y pongámonos por un momento en los zapatos de Rahab. Estando en un hotel, es un lugar en el cual constantemente pasan personas, probablemente ellos escucharon de esa nación de Israel que estaba emplazada en el desierto, pero que había un Dios que les sostenía, que les daba maná, que era una nube, que era una columna de fuego constantemente. Amén. Entonces, Rahab probablemente escuchó muchos turistas, muchos viajeros pasar por ahí hablando de sus dioses, escuchaba de los dioses cananeos que eran perversos por los cuales Dios iba a raer esas naciones, pero había una diferencia con respecto al Dios de Israel. Este Dios no solamente tenía poder para abrir el mar seco, sino que también era un Dios santo. ¿Y cómo se enteraron ellos que era un Dios santo? Porque dice la Biblia que cuando Dios les saca del desierto, Él no los deja como un pueblo de forajidos y de esclavos nada más, sino que Él les entrega la palabra, estando en el desierto. Amén. Y eso para nosotros tiene mucho significado, porque Egipto en un sentido en la Biblia representa nuestra pasada manera de vivir, representa el pecado, representa ese lugar de donde Dios nos sacó cuando nuestras vidas estaban en delitos y en cosas que no son productivas. Pero cuando Dios te saca de ese Egipto y de ese lugar, Él no te saca para que sigas siendo esclavo. Él te saca para que recibas su palabra y comiences a convertirte en otra persona. ¿En quién? Convertirnos y llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Convertirnos y llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es la simbología que tiene Egipto. Entonces Rahab escucha de un Dios que tiene poder, escucha de un Dios que es santo, pero también va a enterarse de un Dios que además de tener poder, que además de ser santo, es un Dios misericordioso. Hola. Porque nos gusta saber que Dios tiene poder, nos encanta saber que Dios es santo, pero Él es 3 veces santo. Y para poder nosotros estar delante de Él, no podemos llegar así nomás. Es decir, yo no puedo llegar y decir, mire, yo soy Carlos Pérez,
hijo de tal, aquí estoy Dios, Él le va a decir, usted es barro delante mío que yo formé. Para nosotros poder estar delante de Él, confiadamente delante suyo, tiene que haber una sangre, tiene que haber un mediador entre Él y nosotros para poder acercarnos a su presencia. ¿Cierto? Delante de Dios todos estamos al mismo nivel. Delante de Dios nosotros somos simplemente humanidad. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Que por cuanto todos pecaron, refiriéndose al género humano, dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, un día nosotros vamos a confrontar una eternidad y depende de cómo nosotros hayamos vivido nuestra vida y si llegamos a tener ese intercambio, esa transacción tan importante que es tener esa conversación con Cristo y decirle, Señor, yo creo que usted es el Salvador. Por su justicia y por su sangre, impute esa justicia en mí. Si usted y yo llegamos a tener esa conversación con Él, entonces vamos a poder estar el resto de una eternidad con Él. No importa cuánto éxito usted haya tenido en esta vida y qué tan carga y qué tan buena gente hayamos sido aquí en la tierra, nosotros como género humano vivimos en pecado constantemente. Y necesitamos de esa gracia, de esa misericordia de Dios para poder estar con Él. La buena noticia es que Él ya proveyó ese Cordero Santo. Él ya puso al Mesías en la tierra, ya vino. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es por fe confesar que Él es nuestro Salvador. Amén. Entonces Rahab escucha algo muy interesante. En medio de todos esos visitantes que llegaban a ese lugar, probablemente llegaban con los reportes de ese Dios que estaba allá, de esa nación de Israel, de ese Dios que les daba maná, de ese Dios que constantemente cuidaba de ellos, pero también empieza a suceder algo. Y es que cuando se cumplen esos 40 años, la nación de Israel ya no está estacionaria en el desierto, sino que comienza a moverse hacia el interior de Canaán. Y usted podrá imaginarse lo que empieza a pasar en los corazones de los cananeos. Comienzan a temer, porque saben que Israel viene en esa dirección y no viene necesariamente a hacer una fiesta. Entonces Rahab hace algo muy interesante. Ella comienza a tener un intercambio con estos hombres, comienza a hablar con ellos, pero nos muestra también que Rahab, aparte de ser una mujer pues pecadora, era una mujer que tenía fe. Y la palabra de Dios nos habla que a pesar de que como ella era, es una mujer que supo tomar las decisiones más adecuadas para poder acercarse al Señor. Entonces vemos cómo en el versículo 8 el relato continúa y Rahab comienza a hablar con estos hombres de la siguiente manera. Dice, esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el mar cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que, cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y mis hermanas y sus familias. Entonces les respondieron los espías, te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya. Le prometieron ellos, si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces vemos cómo esta mujer fue verdaderamente sabia y fue inteligente. Momento incómodo, silencio incómodo. Rahab sabía que sobre Canaán había una sentencia y la sentencia que tenía no era que los iban a, como hacen las empresas hoy en día, que una compra a la otra, un acquisition, un merge. Rahab sabía que la sentencia que había sobre Jericó era una sentencia de muerte y que lo que Israel había hecho con Sehón y con Og y con esas ciudades
que habían sido antagónicas al Señor, que las habían arrasado, lo mismo le iba a tocar a Jericó. Pero pensemos por un momento a lo interno de Rahab, lo que estaba pasando. Ella vivía ahí, era su casa, era la ciudad de Jericó, toda su familia pertenecía a esa región. En cuestión de momentos llegan a tocar a la puerta de su casa y era un edicto del presidente y le dice: sabemos que en su negocito hay un par de personas que nos interesan, necesitamos que los saque ya, porque ellos vienen y son antagónicos a la nación. Y entonces ella en cuestión de segundos piensa y dice: ¿qué hago? ¿Me quedo con lo que va a pasar aquí en Jericó? ¿Me quedo con mi pasada manera de vivir? ¿Me quedo con lo que conozco? ¿Mantengo el negocio que hay acá y entrego a estos hombres? ¿O tomo una decisión y me paso de esta ciudadanía en la cual me encuentro hoy a la nación de Israel? Sin embargo, no era simplemente como solicitar una visa y ya se iba a pasar al otro lado. No era algo así, porque se sabía en todos esos pueblos que el Dios de Israel les había dado normas de vida a sus habitantes. Es decir, Rahab tenía que tomar una decisión determinante y crucial para poder mantenerse ella con vida. Y sabe que en las mismas calidades estamos nosotros para con el Señor. Cuando escuchamos que tocan a la puerta y es nada más y nada menos que los mensajeros y nos dicen: es momento de tomar decisiones, ¿qué vas a hacer? Justamente esos momentos nos tocan a nosotros en la vida, donde estamos muy apurados, donde tomamos decisiones, estamos en nuestro negocio, estamos en el centro de estudios y demás, y tal vez tenemos un intercambio con alguien y nos dice: ¿usted ha escuchado de Cristo el Salvador? Sí, yo he escuchado de ese chavalo. ¿Y qué va a hacer? ¿Sabía usted que Él vuelve pronto por la humanidad? Y de la misma manera que Jericó, dice la palabra, que fue conquistada con fuego y que fue derribada, dice la palabra de Dios que Jesucristo viene nuevamente y viene por la iglesia. Y dice la Escritura que los elementos todos van a ser consumidos en un instante, de la misma forma en que fue en los tiempos de Jericó. ¿Sabe usted que el nombre Josué en hebreo se pronuncia Yoshua o Yeshua? Y el nombre de Jesús, que nosotros hoy pronunciamos, el verdadero nombre de Él, o no el verdadero nombre, en hebreo como se pronunciaba, es exactamente el mismo. La función que desempeñó Josué para introducir a la tierra de Israel en Canaán es la misma función de Salvador que Cristo representa para nosotros, para introducirnos en las moradas eternas. Y en las mismas condiciones está este Jericó en el cual nosotros vivimos hoy. Esta ciudad amurallada va a haber un día en el cual el Señor en su segunda venida venga por nosotros. Y tenemos que estar listos. Y pasa algo muy interesante, y es que estos hombres le dicen a la mujer: vale, hagamos negocio, pero no lo dejan ahí. Ellos le dan a ella instrucciones de lo que tiene que hacer para que sea salva. Seguimos leyendo. Dice lo siguiente en el versículo 15. Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida, ¿en dónde? En la muralla de la ciudad. Ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana y les dijo: huyan a la zona montañosa, escóndanse allí de los hombres que los están buscando por 3 días. Luego, cuando hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Antes de partir, los hombres le dijeron: estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho, solo si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata. Repita conmigo: color escarlata. Colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. ¿A dónde? Dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa. Pero si alguien les pone la mano encima a los que estén dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Acepto las condiciones, respondió ella. Entonces Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana. Los espías subieron a la zona montañosa y se quedaron allí 3 días. Los hombres los persiguieron, los buscaron por todas partes a lo largo del camino, pero al final regresaron sin éxito.
Luego los 2 espías descendieron de la zona montañosa, cruzaron el río Jordán y le informaron a Josué todo lo que había sucedido. Y le dijeron: el Señor nos ha dado el territorio, pues toda la gente de esa tierra nos tiene pavor. Entonces vemos aquí algo muy interesante, y es que cuando Rahab usa de astucia y negocia con estos espías para que su familia sea salva, ellos le dicen que está bien, que por cuanto ella fue sabia y los escondió, que entonces ellos cuando vengan con toda la nación y con el ejército a arrasar Jericó, Dios va a tener misericordia de ellos. Pero le dan 2 condiciones, y una de ellas es que ella ponga una cuerda color escarlata en la puerta de su casa. Y la otra es que la gente que se va a salvar son los que estén adentro de su hogar. Y eso tiene mucho sentido y mucho significado. Porque cuando nosotros vemos la Biblia en el sentido y en el marco amplio, nos damos cuenta que esa marca escarlata está a lo largo de ella. Vemos como cuando Dios saca a Israel de Egipto en el Éxodo, ¿qué les manda Dios hacer a ellos con las puertas y las ventanas? Les manda a marcar con sangre, a poner unas marcas en las puertas, para que cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto, ninguna de sus familias, de los primogénitos, fuese tocados. Vemos cómo también nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, hoy somos salvos porque hay una sangre que nos cubre también. Y esa es la sangre de Cristo Jesús. Pero ellos le dan a ella una serie de instrucciones muy interesantes y le dicen: la gente que se va a salvar son los que estén adentro de su hogar. Y el hogar, bíblicamente hablando, tiene que ver con la dinámica interna de las personas. Y la mujer en la Biblia siempre tiende a representar a la iglesia. Entonces nos damos cuenta cómo, en un sentido simbólico, aquí Rahab viene a representar para nosotros hoy esa permanencia en el hogar de Dios, en la casa de Dios, que es lo que nosotros como pueblo suyo tenemos que hacer. Es la manera en la cual tenemos que vivir. Y cuando hablamos de estar en su casa y de estar en la iglesia, no tiene que ver con las 4 paredes. Es mantenernos en la dinámica de santidad a la cual Él nos ha llamado. Es mantenernos viviendo de la manera que Él quiere que vivamos. Nótese que en ningún momento los espías le dijeron a Rahab: no, usted no califica. Usted, su pecado es demasiado alto. Usted, por su oficio y por su reputación, no podría salvarse. En ningún momento. De todo ese lugar, si nosotros hubiésemos sido los espías y nos hubiesen enviado a seleccionar una familia salva, probablemente esa hubiera sido la última que seleccionamos. Y sabe, eso nos muestra la gran misericordia de Dios. Porque en medio de nuestros pecados, de nuestras bajezas y de tantas cosas en las cuales hemos estado involucrados o estuvimos, Él tiene y sigue teniendo misericordia. Amén. Lo que Él nos pide a nosotros es que nos mantengamos en ese juramento, en la línea escarlata de Dios, en el pacto de sangre que Él ha establecido por usted y por mí. ¿Quién dice amén? ¿Sabe? Rahab representa a la humanidad, representa la miseria humana, representa el pecado, nos representa a nosotros en nuestra peor hora, en nuestro peor momento, nos representa en la peor condición. Pero también nos deja ver cómo el Señor, a pesar de ese momento tan terrible, a pesar de nuestros peores errores, Él tiene misericordia de nosotros. Él ama al género humano, Él ama al hombre, Él ama a la mujer y Él busca que nosotros nos acerquemos a Él. En medio de esa miseria en la cual ella estaba, vemos cómo floreció la fe de esta mujer. Y sabe, hay historias paralelas aquí, cómo Josué viene a conquistar esta ciudad y cómo Cristo viene también por nosotros, viene por la iglesia. Cómo Josué estuvo esperando y de la misma manera Jesús está esperando. Dice la palabra que Él está nada más a la espera de la orden del Señor para venir por su iglesia. Dice que nosotros vamos a ser tomados en el aire con Él, en un abrir y cerrar de ojos, y toda esta ciudad gigante, el mundo como tal, de la misma manera que Jericó, Dios va a comenzar a ejecutar juicios, de la misma manera que Dios ejecutó juicios en Jericó para introducir a la nación de Israel. Yo te hago una pregunta: ¿ya usted colgó el cordón escarlata? ¿Ya tú pusiste ese cordón en la puerta de tu hogar? ¿Ya tomaste la decisión? Porque el tiempo viene
Y puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de 10 años, pero Cristo viene por su iglesia. De la misma forma en la cual se dio aquí, se va a dar nuevamente. Él lo cumplió, envió al Mesías y lo anunció y va a venir nuevamente a la tierra por usted y por mí. Y es el momento en que nosotros, de la misma manera que Rahab, tomemos decisiones sabias. Como de la misma manera, no solamente la salvación por nosotros, sino por todos los que son de nuestro hogar. ¿Sabe? Si Rahab hubiera sido una persona egoísta y si no hubiese entendido lo que estaba pasando, ella les dice, bueno, está bien, voy a poner el hilo escarlata y listo, que se larguen ese par de locos. Pero ella sabía que estaba hablando con dos personas que venían de parte del Dios que es Dios de los cielos y que es Dios de la tierra. Ella vio que había algo diferente en ellos y que estaban representando al Dios Todopoderoso. Y por cuanto era ese Dios todopoderoso, imaginémonos nosotros lo que empezó a pasar en Rahab. Pongámonos a pensar, que Dios nos libre de eso, que un día tengamos un familiar que se dedique a ese oficio, o a uno peor. Rahab era ramera, era prostituta, y que de un momento a otro nosotros venga esta mujer y nos diga, quiero hablarle de un Cristo vivo, quiero hablarle de un Dios todopoderoso. ¿Qué hubiese pensado usted y qué hubiera pensado yo? Como Rahab predicando, ¿qué es eso? ¿Acaso se le olvidó a esa mujer? Seguro se golpeó la cabeza. ¿De qué me está hablando? De un Dios santo, de un Dios poderoso. ¿Cómo que un Dios que viene por la humanidad? ¿De qué está hablando Rahab? Y ella continuó persuadiendo a su familia. Hay un Dios en los cielos y hay un Dios en la tierra. Y es importante que vengan y se queden aquí en la casa. Ahora, pensemos por un momento lo incómodo de la situación. Alguien dice que hay dos cosas que después de 3 días huelen mal: los pescados y las visitas. Es una broma, no lo digo yo, ¿verdad? Pensemos por un momento que Rahab empieza a hablarle a su familia y le dice, vea, viene Israel y va a arrasar con todo Jericó, vengan y se quedan en la casa. ¿Cuánto tiempo iban a durar en volver? Pudo pasar 15 días, pudo pasar un mes y toda esa gente allí adentro de la casa de Rahab. Imagínense lo incómodo, pero también nos muestra a nosotros la gran fe que tuvo esta mujer. Y es que así es la fe genuina. La fe no es simplemente creer en algo. La fe es cuando tú crees y tomas una decisión y accionas y te mueves. No es simplemente decir, yo creo que hay un Dios, pero voy a seguir viviendo mi vida de esta manera. Si tú crees que hay un Dios allá arriba y que es un Dios que nos ha dado a nosotros una palabra y Él quiere que vivamos de cierta manera, entonces nosotros también tenemos que ser consecuentes con lo que Él nos enseña en la Escritura. Amén. Rahab toma esta decisión, trae a la gente a vivir en su hogar y entonces empiezan a esperar. Y acontece algo muy interesante, y es que un día comienzan a ver, seguramente desde lo alto de ese muro, 7.5 metros de altura, los muros de Jericó, tenían la visibilidad de donde estaba Israel establecido. Comienzan a ver que esa columna de fuego durante las noches comienza a acercarse hacia Jericó. Imagínense lo que empieza a pasar en los corazones de los jericoaeños, sería, de los habitantes de Jericó. Obviamente, al haber estado estacionados 40 años en el desierto y comenzar a desplazarse hacia la región de Jericó, sabían que venían para allá y que el asunto venía en serio. Y nos dice Josué capítulo 6, si quiere lo busca en el versículo 1, nos dice lo que comienza a acontecer aquí, a lo interno de la nación. Josué capítulo 6, versículo 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, añade, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodeen la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harán durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Comienza a acontecer algo, y es que Israel llega y sitia Jericó para aniquilarla, pero no la toman de una vez. Dios les da una orden y les dice, denle una vuelta por día durante 6 días. Y al 7º día
le van a dar 7 vueltas y tenían que ir sonando unas bocinas. Y Dios iba a ejecutar el juicio que él tenía pensado sobre esta nación. Pero vemos aquí la fidelidad de Dios a través de estos hombres. Aquí mismo en este relato, en el versículo 22, cómo ellos, el juramento que Dios les había hecho, lo toman para salvar a esta mujer. En el versículo 22 les dice, mientras tanto, ahí en el capítulo 6, Josué les dijo a los 2 espías, cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Y aquí impresionante. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro, cerca del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Solo conservaron las cosas hechas de plata, de oro, de bronce y de hierro para el tesoro de la casa del Señor. Así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó. Y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. Entonces vemos esta historia tan interesante como el Señor, ante la fe de esta mujer, no solamente fue salva ella, sino que fue salva también toda su casa. Y de la misma manera el Señor nos manda a nosotros a tener, ¿sabe?, la misma sabiduría y astucia que esta mujer tuvo. No solamente por nuestra vida, el decidir por Cristo, el ser salvo hoy, sino también el constantemente hablarles a los que están con nosotros. Oiga, hay un Dios en los cielos y hay un Dios en la tierra. Le conviene a usted acercarse a Él. Hay un Dios allá arriba y hay un Dios allá abajo, y ese mismo Dios viene por nosotros. ¿Sabe lo interesante de esto? ¿Sabe lo interesante de este relato y de la manera en la cual Dios trata con esta mujer? Que nos muestra que el Señor verdaderamente, Él no se fija en nuestra condición. Él tiene misericordia de nosotros. ¿Qué tanta misericordia y qué tanto no se fija Dios? ¿Sabe qué tanto Dios no se fija? Tanto que esta mujer Rahab es parte de la genealogía de Cristo. Así como lo oye. Quiere decir que esa mujer no simplemente fue salva, esa mujer fue acogida dentro de la nación de Israel. Y nos enseña la Biblia más adelante que dice que no solamente se quedó sola, sino que un hombre se casó con ella de la nación de Israel. Y por ahí se especula que fue uno de los 2 espías. Probablemente llegaron y alguno de ellos le puso el ojo, le gustó, ¿verdad? Se dice que se llama Salmón, no sabemos. Pero uno de esos hombres se casó con ella. Y de esta mujer, Rahab, después vino Boaz, que es el bisabuelo de David. Y de David vino el Mesías. Y si nos damos cuenta, esa mujer en la genealogía de Cristo, en Mateo, está allí incluida. Eso nos muestra a nosotros la misericordia tan grande y tan amplia que Dios tiene. Él no se fija en tu pecado. Él no se fija en tu procedencia. Lo único que Él mira es tu corazón y que verdaderamente seas consecuente con lo que dices. Si tú dices, yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, yo creo en ti, Jesús, entonces la expectativa tuya es que tú le sigas. No que seas simplemente una persona que dice, sí, Señor, yo creo en ti. No, Él busca un cambio de ciudadanía. Él busca un cambio de nuestra pasada manera de vivir para seguirle a Él, para caminar de la manera que Él quiere. Y sabe, Rahab no se queda ahí. Dios mismo en la palabra, en el Nuevo Testamento, habla de ella de una manera impresionante. Nos dice lo siguiente: fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los israelitas. Y nos dice también Santiago, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Es decir, Rahab representa no solamente una persona que fue sabia en tomar decisiones, sino una persona de fe. Porque para tomar semejante decisión y para albergar en su casa a su familia durante el tiempo que llegaba a Israel, tuvo que haber tenido mucha fe y tuvo que haber creído que los israelitas iban a guardar el pacto que le habían dado.
tuvo que seguir también las instrucciones. Colgar el cordón escarlata. Amén. Colgar ese cordón escarlata. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros hoy. ¿Sabe? Esta historia nos invita a ver nuestra vida verdaderamente por medio de la fe. A ver nuestra vida por medio de la fe. ¿Qué significa eso? Aprender que tú no tienes que vivir más en tus errores. ¿Quién aquí ha cometido errores? Amén. Los errores no tienen por qué ser determinantes y seguirte marcando a lo largo de tu trayecto por esta tierra. Si tú tomas la decisión de seguirle a Él, Él puede cambiar tu vida totalmente. Y la buena noticia es que no solamente tú, sino tu casa también puede estar dentro de ese pacto, de ese cordón escarlata. Y un día, cuando el Señor venga por esta tierra, por esta humanidad, podamos ver a cada uno de nuestros seres queridos allí. Podamos verlos sentarse a la mesa con el Señor. Cuando Jesús venga por nosotros y pregunte, busquen la casa de aquella mujer, busquen la casa de aquel hombre, busquen la casa de aquel que fue sabio e introdujo a su familia en el pacto, búsquenlos, porque van a ser salvos. Amén. Vamos a orar, pongámonos de pie, por favor.